Mi marido impactó el abdomen de mi hermana, quien supuestamente estaba embarazada de 8 meses, y por fortuna, lo hizo. Mi marido se acercó a mi hermana, que fingía un embarazo avanzado, durante su fiesta de bebé, y la golpeó con toda su fuerza en el vientre. Ella se dobló de dolor y cayó hacia atrás sobre la mesa de regalos, mientras 50 invitados gritaban horrorizados. Lo empujé con fuerza, gritándole, ¿qué demonios te pasa? Mi madre, entre lágrimas, llamó al 911 denunciando un ataque a una mujer embarazada, mientras mi padre y mis hermanos inmovilizaban a mi marido contra la pared. Yo, furiosa, golpeaba su pecho llamándolo desequilibrado, mientras mi hermana yacía en el suelo, abrazando su vientre y llorando desconsolada, diciendo que algo no andaba bien. Su pareja revisaba si había sangre, y todos grababan la escena con sus teléfonos, mientras mi abuela, angustiada, se llevaba las manos al pecho por el susto. Mis tías agarraron a sus hijos y salieron corriendo, mientras yo me arrodillaba junto a mi hermana, intentando sentir los movimientos del bebé, pero ella apartaba mis manos, gritando, «¡No me toques! ¡Duele demasiado!». La vecina, que era comadrona, intentó ayudarla, pero mi hermana se encogió en posición fetal, chillando que nadie tocara su barriga. Mi tío hablaba por teléfono con su abogado, diciendo que necesitábamos denunciar un intento de asesinato a un feto. Mientras tanto, la suegra de mi hermana se desmayó y la acostaron en el sofá. Mi hermana seguía abrazando su vientre con fuerza, llorando que sentía que algo andaba mal dentro de ella. «Miren su barriga donde la golpeé», gritó mi marido, forcejeando con los hombres que lo sujetaban. Y yo quería matarlo, hasta que vi el hundimiento en el vientre de mi hermana, que no recuperaba su forma. Era espuma viscoelástica bajo su vestido, no un bebé. Y puedo demostrar todo lo que ha estado tramando. Me acerqué a mi hermana antes de que pudiera detenerme y palpé alrededor del hueco. Mis dedos se hundieron en los bordes de espuma y las correas de velcro donde debería estar mi sobrino. Había estado comprando vientres postizos de distintos tamaños en internet para simular el progreso del embarazo, robando ecografías de foros de maternidad y editando su nombre en ellas, estafando a todos con $30,000 en facturas médicas de citas que nunca existieron, porque verifiqué con cada ginecólogo de la ciudad. Seguí presionando la espuma deformada mientras mi hermana intentaba apartarme, y todos comenzaron a tocar su vientre, descubriendo más correas y relleno debajo. La seguí después de que dijo que tenía una cita con el ginecólogo el día anterior, pero en realidad había estado en un bar bebiendo durante 2 horas. Luego compró 3 vientres postizos más en una tienda de disfraces del centro. Mi hermana lloraba, gritándole a mi marido que se callara, pero él no escuchó. Mi abuela parecía a punto de desmayarse. Mi marido nos mostró la computadora de mi hermana, que había dejado en nuestra casa. El historial de búsqueda estaba lleno de términos como vientres de embarazo realistas y cómo fingir náuseas matutinas y síntomas de embarazo por semana, además de qué decir en un baby shower. Pero aquí está la razón por la que tuve que detener esto hoy, dijo mi marido, forcejeando contra el agarre de mis hermanos, con el sudor corriendo por su rostro. La vi en el hospital la semana pasada siguiendo a una paciente adolescente por la sala de maternidad, y las cámaras de seguridad muestran que ha estado asistiendo a un grupo de apoyo para embarazo adolescente, fingiendo estar embarazada durante 2 meses. Nuestra madre lloraba mientras mi marido nos mostraba capturas de pantalla de las cámaras del hospital. Mi hermana seguía a una joven embarazada que siempre estaba sola, sentándose a su lado en la cafetería y acompañándola a su auto. Se hizo amiga de esta chica, que no tenía familia. Descubrió que la iban a inducir al día siguiente a las 6:00 a.m., y ayer compró un asiento de auto y uniformes de enfermera, revisando los horarios de turnos para encontrar el momento en que las enfermeras cambiaban de guardia. Mi hermana había dicho a todos que daría a luz en un centro de partos que no existe. Planeaba desaparecer esa noche y volver al día siguiente con un recién nacido robado, afirmando que era suyo. Incluso había estado practicando falsificar certificados de nacimiento, y compró un extractor de leche y fórmula para hacer parecer real la alimentación del bebé robado. Además, había estado tomando hormonas para inducir la lactancia. El vientre postizo se desplazó por completo hacia un lado, y mi madre rasgó el vestido de mi hermana hacia arriba, exponiendo todo el artefacto protésico atado alrededor de su cintura. Todos gritaban, y el novio de mi hermana se alejó de ella mientras ella buscaba una salida como un animal acorralado. Mi prima hablaba por teléfono con la policía, describiendo el fraude y el secuestro planeado, mientras mis tías calculaban cuánto dinero le habían dado para gastos médicos falsos. «¡Arruinaste todo!», gruñó mi hermana a mi marido, quitándose el vientre falso y arrojándolo a sus pies. «Esa adolescente es una drogadicta que no merece un bebé, y yo le habría dado una vida perfecta». Se dirigió hacia la puerta,
pero mi padre y mis hermanos bloquearon su camino, formando una barrera. Vi cómo el rostro de mi hermana cambiaba a algo que nunca había visto en 30 años de conocerla, como si una máscara finalmente cayera. Y ninguno de nosotros estaba preparado para hasta dónde estaba dispuesta a llegar para conseguir lo que quería. Se liberó del agarre de mi padre y se lanzó directamente hacia mi marido con las uñas afiladas como garras. Mis hermanos la interceptaron en el aire y la estrellaron contra la alfombra de la sala. Ella pataleaba y gritaba que habíamos arruinado su plan perfecto, mientras el vientre falso yacía allí, deformado y retorcido. Mi marido seguía gritando para que todos escucharan sobre las imágenes del hospital, mientras mi hermana se retorcía en el suelo. Las sirenas de la policía ya se acercaban, porque mi prima las había llamado 5 minutos antes. El novio de mi hermana estaba paralizado junto al sofá, mirando la prótesis de espuma como si su cerebro no pudiera procesarlo. 2 patrullas llegaron, y los oficiales entraron corriendo por la puerta principal mientras mi hermana intentaba arrastrarse hacia la salida trasera. Mi prima les mostró su teléfono con todas las capturas de pantalla que mi marido había enviado, las compras y las imágenes de seguridad del hospital. Los oficiales miraron el vientre falso en el suelo y luego a mi hermana, que seguía forcejeando con mis hermanos. Sacaron las esposas mientras ella gritaba que la chica adolescente no merecía a su bebé de todos modos. Seguía alternando entre lamentarse por cómo la habíamos traicionado y amenazar con lo que haría cuando saliera. Los oficiales le leyeron sus derechos mientras la arrastraron hacia la patrulla, mientras todos los vecinos salían a mirar. Mi abuela se agarró el pecho en el sofá mientras mis tías la abanicaban con servilletas de la mesa de regalos. El detective que apareció dijo que necesitaban contactar al hospital de inmediato sobre la paciente adolescente. Mi marido les dio el nombre de Becca Torres, y la llamaron al instante para garantizar su protección. En 1 hora, el hospital la había trasladado a un piso seguro con guardias apostados fuera de su habitación. Obtuvieron una orden de protección de emergencia firmada por un juez esa misma noche para mantener a mi hermana alejada. El detective dijo que mi hermana había estado observando a esta chica durante 2 meses, según las imágenes de seguridad, pero luego otro oficial se acercó a mi marido y dijo que estaba bajo arresto por agresión. Todos comenzaron a gritar que él estaba protegiendo a un bebé de ser secuestrado, pero el oficial dijo que la agresión es agresión. Mi marido puso las manos detrás de la espalda mientras yo buscaba frenéticamente nuestra chequera para pagar la fianza. Pasó toda esa noche en una celda de detención mientras yo llamaba a cada abogado en la guía telefónica. Nadie quería tomar un caso tan complicado hasta que encontré uno que dijo que nos reuniríamos por la mañana. No dormí nada y conduje al juzgado a las 6:00 a.m. con $5,000 en efectivo para la fianza. El abogado revisó toda la evidencia y dijo que mi marido definitivamente había salvado a ese bebé de ser robado. Pensó que podríamos reducir los cargos a un delito menor, pero mi marido aún enfrentaría algún castigo. Mientras estábamos en el juzgado, el exnovio de mi hermana apareció en nuestra puerta, completamente destrozado. Seguía preguntando cuánto tiempo había estado mintiendo, porque él había pintado toda una habitación de amarillo el mes pasado. Le había contado a toda su familia que iban a tener un bebé y compró una cuna que costó $2,000. Le mostré la computadora con su historial de búsqueda, que databa de más de 1 año de investigación sobre embarazos falsos. Vomitó en nuestro baño cuando vio que había estado tomando hormonas para hacer que sus pechos produjeran leche. Mi madre me llamó llorando, porque el Canal 7 ya había recogido la historia sobre el intento de secuestro. Nuestro apellido estaba en todas las noticias de la noche, y ella no podía salir de su casa sin que los reporteros le hicieran preguntas. El empleado de la tienda de comestibles le preguntó si era la madre de la mujer que intentó robar un bebé. Mi padre tuvo que tomarse tiempo libre del trabajo porque sus compañeros seguían mirándolo y susurrando en la sala de descanso. El detective llamó y me pidió que fuera con ellos a registrar el apartamento de mi hermana para buscar más evidencia. Encontramos 3 cuadernos llenos de detalles sobre Becca Torres y su horario diario en el hospital. Había escrito lo que la chica comía para el almuerzo y qué baño usaba con más frecuencia. Había fotos de Becca caminando hacia su auto que mi hermana había tomado desde el otro lado del estacionamiento. Había estudiado a esta pobre chica durante meses como si estuviera planeando una operación militar. El detective encontró recibos de los uniformes de enfermera y una credencial de hospital falsa que había pedido en línea. Mientras buscábamos, encontré estados de cuenta de tarjetas de crédito a mi nombre, que nunca abrí. Mi hermana había usado mi número de seguro social para abrir 3 tarjetas y las había usado al máximo. Había hecho lo mismo con nuestra madre por otros $20,000 en cargos fraudulentos. El detective dijo que se agregarían cargos por robo de identidad a todo lo demás que enfrentaba. Tuvimos que presentar informes policiales y congelar nuestro crédito mientras lidiamos con todo lo demás que se desmoronaba. 3 días después, Becca Torres entró en trabajo de parto y dio a luz a una niña sana en el hospital. Los guardias de seguridad permanecieron fuera de su habitación todo el tiempo,
Elijah Baldwin, del servicio social, también estuvo allí. Mi hermana había tenido razón en una cosa. Becca no tenía apoyo familiar, pero ahora tenía a Elijah ayudándola a solicitar asistencia de vivienda y descubrir cómo ser madre. Hay algo profundamente inquietante en lo calculadora que era mi hermana, con todos esos cuadernos rastreando el horario del baño y las elecciones de almuerzo de esa pobre chica. Me hace preguntarme, ¿qué más podría haber estado planeando que aún no han encontrado en su apartamento? El bebé estaba perfecto y a salvo, y mi hermana estaba sentada en la cárcel, donde no podía lastimar a nadie. Pensamos que ese sería el final, pero el abogado de mi hermana dijo que quería ir a juicio. Estaba planeando argumentar que estaba haciendo un servicio público al tomar al bebé de una madre no apta. El fiscal se presentó en nuestra casa 2 días después, con una pila de papeles gruesa como un directorio telefónico. Expuso todos los cargos contra mi hermana uno por uno en nuestra mesa de cocina. El intento de secuestro del hijo de una menor conllevaba más tiempo. Luego, los cargos de fraude, robo de identidad y acoso agregaron más años. Mi marido se sentó frente a ella con su propia pila más pequeña de papeles por su cargo de agresión. Nuestro abogado seguía diciendo que era el mejor resultado que podíamos esperar, dado lo que mi marido hizo. El fiscal acordó reducirlo a agresión menor si se declaraba culpable y aceptaba cualquier castigo que el juez diera. Mi padre me llamó esa noche desde la sala de emergencias porque le dolía el pecho y no podía respirar bien. El doctor dijo que era un episodio cardíaco menor provocado por el estrés y lo mantuvieron durante la noche para observación. Seguía preguntando a las enfermeras cómo se perdió todas las señales de que su hija podía hacer algo tan terrible. Mi madre se sentó al lado de su cama del hospital, llorando y sosteniendo su mano mientras las máquinas pitaban a su alrededor. El exnovio de mi hermana me llamó a la mañana siguiente, preguntando si podía ir a su apartamento. Había estado empacando sus cosas y encontró 3 vientres postizos más en su armario. Eran de diferentes tamaños, etiquetados como 6 meses, 7 meses y 8 meses, con su letra. Los recibos mostraban que había estado comprándolos durante más de 1 año, practicando cómo usarlos correctamente. Me mostró videos en su teléfono de ella probando diferentes formas de caminar y poses en el espejo del baño. Había notas sobre qué ropa ocultaba mejor las correas y cómo sentarse para que el vientre pareciera natural. Mi abuela no había salido de su habitación en 3 días y no respondía cuando llamábamos. Mi madre finalmente usó su llave de repuesto y la encontró sentada en la oscuridad, mirando a la nada. Le había dado a mi hermana $5,000 para vitaminas prenatales y gastos médicos durante los últimos meses. La vergüenza de ser engañada por su propia nieta la estaba consumiendo por dentro. Nuestro abogado llamó con más malas noticias sobre lo que había encontrado investigando la actividad en línea de mi hermana. Se había unido a 12 foros de embarazo diferentes bajo nombres falsos durante los últimos 2 años. Cada cuenta tenía fotos de ultrasonido robadas de mujeres embarazadas reales que había editado con su información. Había copiado las historias de embarazo de otras mujeres, palabra por palabra, y las había publicado como sus propias experiencias. El abogado imprimió cientos de páginas mostrando cómo había estudiado embarazos reales para hacer su mentira perfecta. 2 semanas después, mi marido se paró frente al juez y se declaró culpable de agresión menor. El juez miró toda la evidencia sobre por qué golpeó a mi hermana, pero dijo que la violencia nunca es aceptable. Lo sentenció a clases de manejo de la ira cada semana durante 6 meses y 100 horas de servicio comunitario. Mi marido asintió y firmó los papeles sin discutir, porque sabía que tenía suerte de no ir a la cárcel. Fui al juzgado 3 semanas después para una audiencia sobre el caso de mi hermana. Becca Torres también estaba allí con su bebé recién nacida, durmiendo en un portador contra su pecho. Se veía tan joven sentada en ese banco, tal vez de 17 años como máximo, con ojeras. Cuando me vio, se acercó y me agradeció por detener a mi hermana de robar a su bebé. Su voz temblaba cuando habló sobre lo asustada que estaba de testificar, pero quería justicia. El bebé hizo pequeños ruidos, y Becca ajustó la manta alrededor de su pequeña cara con manos gentiles. Pude ver por qué mi hermana la había elegido, porque estaba sola, sin familia, en la sala del tribunal. Pero ahora tenía a Elijah Baldwin, la trabajadora social asignada para ayudarla a descubrir cómo ser madre. El informe del psiquiatra sobre mi hermana llegó por correo 2 días antes de su próxima audiencia. Decía que tenía algo llamado trastorno delirante de pseudociesis combinado con patrones de comportamiento antisocial. El doctor escribió que mi hermana genuinamente creía que merecía un bebé más que las madres no aptas. Veía a las madres adolescentes y a las mujeres que luchan con la adicción como indignas de sus hijos. El informe continuó durante 20 páginas sobre cómo su mente justificaba planear robar al bebé de Becca. Me enfermó leer cómo se había convencido a sí misma de que estaba haciendo algo noble y correcto.
Mis padres contrataron a un asesor financiero para averiguar cuánto dinero mi hermana había robado de todos. El total llegó a casi $50,000 cuando sumaron todo el fraude con tarjetas de crédito. Empezaron a vender cosas y a sacar de sus ahorros para el retiro, para devolver el dinero a los miembros de la familia. Mi padre no podía mirar a nadie a los ojos en las cenas familiares y seguía disculpándose por criar a alguien que podía hacer esto. La vergüenza lo estaba destruyendo peor que los problemas cardíacos, porque se sentía responsable por no verlo. 3 semanas después de su arresto, mi hermana me envió una carta desde la cárcel escrita en papel amarillo legal. Decía: «Me traicionaste y nunca me perdonarías por arruinar tu vida». Toda la carta culpaba a todos los demás por no entender que Becca no merecía a su bebé. Escribió que las adolescentes que quedan embarazadas son egoístas e irresponsables y no merecen ser madres. Dijo que habría dado a ese bebé una vida perfecta con 2 padres y una casa bonita. La última línea decía que estaba haciendo lo correcto y todos éramos demasiado estúpidos para verlo. Tiré la carta a la basura y traté de olvidarla, pero 2 días después, mi marido tuvo que comenzar su servicio comunitario en el centro juvenil del centro. El juez lo hizo hacer 100 horas enseñando a los niños sobre el manejo de la ira, lo cual se sentía extraño, ya que había golpeado a mi hermana. Entró a esa primera sesión con 12 estudiantes de secundaria mirándolo, y comenzó a contarles toda nuestra historia sobre el baby shower. Los niños se sentaron allí con la boca abierta mientras él explicaba cómo había seguido a mi hermana y descubierto su plan de robar un bebé. Les mostró cómo la ira puede proteger a las personas a veces, pero la violencia siempre tiene consecuencias, incluso cuando tienes razón. Un niño preguntó si se arrepentía de golpearla, y mi marido dijo que no se arrepentía de detener el secuestro, pero sí de usar sus puños. El coordinador del programa observaba desde atrás y asentía cuando mi marido hablaba sobre encontrar mejores formas de manejar situaciones peligrosas. Después de 3 semanas de sesiones, los niños comenzaron a abrirse sobre sus propios problemas de ira, y mi marido realmente se volvió bueno ayudándolos. Luego, Becca me llamó llorando porque un tipo apareció en su apartamento diciendo ser su hermano. Dijo que su nombre era Cade, y había estado ausente durante 4 años por las drogas, pero vio la noticia sobre mi hermana tratando de robar a su bebé. Se paró fuera de su puerta con flores y un peluche para el bebé, diciendo que quería hacer las cosas bien. Becca no confió en él al principio, pero Laia, la trabajadora social, hizo una verificación de antecedentes y descubrió que había estado limpio durante 2 años. Cade tenía un trabajo en un almacén y su propio apartamento, y seguía apareciendo con pañales y fórmula hasta que Becca finalmente lo dejó conocer a su sobrina. Mientras tanto, toda nuestra familia comenzó a ir a terapia juntos, excepto mi hermana, que todavía estaba en la cárcel. El terapeuta nos hizo sentar en un círculo y hablar sobre cómo nos sentíamos traicionados por alguien que habíamos conocido toda nuestra vida. Mi madre lloraba en cada sesión sobre no ver las señales de advertencia, y mi padre seguía culpándose por criarla mal. El terapeuta seguía diciendo que todos éramos víctimas de las mentiras y manipulación de mi hermana, y no debíamos culparnos. Pasamos 6 sesiones solo procesando el shock de descubrir que alguien que amábamos podía planear algo tan malvado. Luego, el exnovio de mi hermana presentó una demanda contra ella por angustia emocional y fraude. Su abogado nos envió papeles mostrando que mi hermana había estado tomando hormonas para hacer que sus pechos produjeran leche y causar cambios de humor. Había gastado $8,000 de su dinero en cosas de bebé, y lo hizo decirle a toda su familia sobre el embarazo. Quería daños por la terapia que necesitaba y el dinero que había perdido preparándose para un bebé falso. El abogado dijo que tenía un caso sólido, ya que mi hermana admitió en llamadas desde la cárcel que había estado fingiendo todo. 2 meses después del arresto, tuve que ir al juzgado y testificar ante un gran jurado. Me hicieron contar toda la historia sobre el baby shower desde el principio, mientras 23 personas me miraban. Cuando llegué a la parte sobre sentir el vientre postizo deformado bajo mis manos, comencé a temblar y tuve que beber agua. El fiscal les mostró fotos del vientre falso y los recibos de todos los diferentes tamaños que había comprado en línea. Testifiqué durante 3 horas sobre todo lo que había visto y escuchado ese día, y cómo cambió la cara de mi hermana cuando la atrapamos. El gran jurado tardó menos de 1 hora en acusarla de todos los cargos, incluido el intento de secuestro y fraude. Mientras tanto, Laia siguió trabajando con Becca para organizar su vida con el nuevo bebé. La ayudó a llenar solicitudes de asistencia de vivienda y la inscribió en capacitación laboral en el colegio comunitario. Becca quería ser asistente dental para poder mantener a su hija sin depender de nadie. Laia la llevó a la oficina de WIC para cupones de fórmula y la ayudó a solicitar asistencia para el cuidado de niños para que pudiera asistir a clases. Cade comenzó a cuidar al bebé mientras Becca iba a las citas, y lentamente construyeron confianza entre ellos.
Pero las cosas en casa se volvieron más difíciles porque no podía dejar de pensar en mi marido golpeando a mi hermana. Aunque había salvado a ese bebé, seguía viendo cómo retiraba su puño y golpeaba su estómago. Estaríamos cenando y recordaría el sonido de su puño golpeando la espuma, y me sentiría mal. Estoy tratando de entender cómo funcionaba la mente de mi hermana. En realidad tomó hormonas para hacer que su cuerpo produjera leche. Esa es una mezcla tan extraña de planificación y delirio. Él notó que me sobresaltaba cuando se movía demasiado rápido, y finalmente dijo que necesitábamos ayuda. Encontramos un consejero de parejas que se especializaba en trauma y comenzamos a ir cada semana para trabajar en ello. El consejero dijo que mi cerebro estaba atrapado entre la gratitud y el horror, lo cual era normal para una situación tan complicada. Luego, la cobertura de noticias sacó a más víctimas que no conocíamos. 3 mujeres diferentes llamaron al fiscal diciendo que mi hermana también las había acosado durante sus embarazos. Una mujer dijo: "Mi hermana apareció en sus citas prenatales haciendo preguntas extrañas sobre la salud del bebé". Otra dijo: "Mi hermana la siguió al estacionamiento después de una clase de parto y trató de obtener su número de teléfono". La tercera mujer tenía capturas de pantalla de mi hermana uniéndose a su grupo de Facebook de embarazo bajo un nombre falso y pidiendo su dirección. Mi tío contrató a su propio abogado para presentar una demanda civil, tratando de recuperar los $30,000 que mi hermana robó. El abogado dijo que la restitución criminal tomaría años, pero el tribunal civil podría moverse más rápido si teníamos buena evidencia. Comenzó a recolectar recibos y estados de cuenta bancarios de todos los que le habían dado dinero a mi hermana para facturas médicas falsas. El total seguía creciendo a medida que más parientes recordaban haberle dado efectivo para recetas y visitas al médico que nunca sucedieron. Luego, mi hermana hizo algo que nadie esperaba y despidió a su defensor público. Se levantó en la corte y le dijo al juez que quería representarse a sí misma porque todos estaban en su contra. Dijo que el defensor público era parte de una conspiración para hacerla parecer loca, cuando en realidad estaba tratando de salvar a un bebé. El juez ordenó otra evaluación psiquiátrica para determinar si era lo suficientemente competente para tomar esa decisión. El psiquiatra pasó 4 horas con mi hermana durante 2 días y vio cada grabación de las visitas a la cárcel que habíamos hecho. Mi madre tuvo su primer ataque de pánico en la tienda de comestibles 3 semanas después, cuando una mujer que no conocía se acercó preguntando si era la madre de la historia de las noticias sobre el embarazo falso. Mi madre dejó caer su canasta y corrió al auto, donde se sentó temblando durante 20 minutos antes de poder conducir a casa. Mi padre la encontró esa noche sentada en la cocina oscura, llorando sobre cómo no podía enfrentar a la gente nunca más. El doctor le recetó medicamentos para la ansiedad al día siguiente, después de que mi madre describiera despertarse a las 3 a.m. con el corazón acelerado y sintiendo que no podía respirar. Comenzó a tomar las píldoras, pero la hacían sentir cansada todo el tiempo y dejó de ir a su club de lectura y clase de yoga. Mientras tanto, Laia Baldwin seguía reuniéndose con Becca y su hermano Cade, quien había aparecido después de ver la cobertura de noticias. Cade había estado limpio durante 2 años y trabajaba en construcción, pero quería ayudar a su hermana después de perderse tanto de su vida. Laia lo presentó a su esposo Ramón, quien dirigía una empresa de seguridad y necesitaba trabajadores confiables para turnos nocturnos en los edificios de oficinas. Cade tomó el trabajo y se mudó a un pequeño apartamento cerca de Becca para poder cuidar al bebé mientras ella iba a las citas. Mi marido llegó a la mitad de sus 100 horas de servicio comunitario y llegó a casa hablando sobre este niño llamado Isaac, que le recordaba a sí mismo a esa edad. El centro juvenil lo tenía enseñando defensa personal básica, pero principalmente solo escuchaba a los niños hablar sobre sus problemas en casa. El instructor de manejo de la ira notó que mi marido también era diferente y comenzó a hacer que ayudara con los participantes más nuevos que todavía estaban en la fase de enojo. Los resultados de la segunda evaluación psiquiátrica regresaron diciendo que mi hermana era competente para ser juzgada, pero tenía algo llamado trastorno de personalidad narcisista, con características antisociales. El psiquiatra escribió que entendía el bien del mal, pero creía que sus deseos eran más importantes que los derechos de otras personas. Recomendó al menos 5 años de terapia intensiva, ya fuera que mi hermana fuera a prisión o no. Mi padre volvió al trabajo después de tomarse 2 semanas libres, pero llegó a casa temprano su primer día, diciendo que no podía manejar las miradas de sus compañeros de trabajo. Su jefe sugirió que tomara la jubilación anticipada con beneficios completos, ya que había estado allí 28 años, y mi padre comenzó a considerarlo seriamente. Este fin de semana, estaba limpiando el garaje y encontré una caja de cosas de mi hermana de cuando se había quedado con nosotros el año pasado. Dentro había artículos impresos sobre adopción internacional y bebés siendo vendidos a parejas adineradas por $50,000 o más.
Había notas con su letra sobre cómo falsificar papeles de adopción y qué países tenían menos supervisión. Había marcado historias sobre personas siendo atrapadas y resaltado qué errores habían cometido. El fiscal lo agregó al archivo de evidencia y dijo que mostraba premeditación y que el secuestro podría haber llevado al tráfico humano. Mi marido fue contratado entrenando béisbol juvenil y fútbol en el centro recreativo, usando su experiencia del manejo de la ira para enseñar a los niños sobre controlar sus emociones. Les contaba sobre las consecuencias y tomar mejores decisiones sin dar detalles específicos sobre lo que pasó con mi hermana. Los niños lo amaban porque entendía enojarse, pero les enseñaba cómo manejarlo sin lastimar a nadie. Un año pasó, y todos condujimos al colegio comunitario para la ceremonia de graduación de Becca, donde caminó por el escenario con su toga y birrete. Kate sostuvo al bebé para que pudiera ver a su mamá recibiendo su diploma, mientras Laia y Ramón vitoreaban desde los asientos junto a nosotros. El decano anunció que Becca fue aceptada en el programa de trabajo social, comenzando en el otoño, y ella levantó el puño en el aire. ¿Cómo logró Becca estudiar para su kiddy con un bebé llorando por la noche? La forma en que equilibraba la escuela y ser madre, mientras lidia con el trauma de alguien tratando de robar a su bebé, me hace preguntarme qué la mantuvo en marcha cada día. Después de la ceremonia, Becca nos mostró su carta de aceptación y horario de clases, mientras su hija agarraba la borla de su gorro. Mi marido y yo nos miramos durante la celebración y ambos supimos que finalmente estábamos listos para intentar tener nuestro propio bebé después de todas las sesiones de terapia. Habíamos pasado meses trabajando en lo sucedido y aprendiendo cómo confiar de nuevo y manejar conflictos sin violencia. Ese fin de semana, mi padre se sentó en su escritorio durante 6 horas escribiendo y reescribiendo una carta a mi hermana en el centro psiquiátrico. Le mostró a mi madre la versión final, donde dijo que la amaba, pero no podía tener contacto hasta que asumiera la responsabilidad de lo que hizo. Sus manos temblaban cuando selló el sobre, y mi madre lo llevó a la oficina de correos porque no podía ver a través de sus lágrimas. La familia extendida comenzó a tener cenas pequeñas nuevamente, pero la mitad de los parientes todavía no venían después de todo lo que pasó. Mi tío organizó el Día de Acción de Gracias con solo 12 personas, en lugar de las 40 habituales, pero todos realmente hablaron en lugar de fingir. Mi prima trajo a su nuevo novio y nadie preguntó sobre mi hermana, lo que hizo que toda la comida fuera más fácil. 3 años después de su sentencia, el centro llamó para decir que mi hermana finalmente comenzó a participar en sesiones de terapia grupal. El doctor dijo que admitió por primera vez que necesitaba ayuda, y era el primer progreso real que habían visto. Todavía no se disculpaba ni decía que estaba equivocada, pero al menos dejó de insistir en que Becca no merecía a su bebé. Mientras tanto, Becca terminó su primer año de clases de trabajo social mientras trabajaba a tiempo parcial en el refugio de mujeres del centro. Comenzó a liderar grupos de apoyo para madres adolescentes, usando su propia historia para ayudarlas a saber que podían lograrlo también. Su supervisor escribió una carta diciendo que Becca era la mejor consejera de pares que habían tenido, porque realmente entendía por lo que estaban pasando las chicas. Mi marido y yo descubrimos que estábamos embarazados justo después de que Becca comenzara su 2º año de universidad. Elegimos el nombre Esperanza antes de saber que era una niña, porque necesitábamos algo positivo después de todo lo oscuro. Cuando nació, la enfermera preguntó sobre llenar el anuncio de nacimiento para el periódico, y dijimos, no, gracias. La gente en la tienda de comestibles preguntaba sobre la tía de Esperanza cuando nos veían, y solo decíamos que estaba recibiendo la ayuda que necesitaba. No explicábamos, ni dábamos excusas, ni contábamos toda la historia, porque no era asunto suyo. 5 años después de ese terrible baby shower, nuestra familia encontró su nueva normalidad con cenas semanales y noches de juego mensuales. Teníamos cámaras de seguridad ahora, y mi madre mantenía las puertas cerradas con llave incluso durante el día, lo cual nunca hacíamos antes. Mi padre comenzó a ir a la iglesia de nuevo y encontró paz ayudando con el banco de alimentos cada sábado por la mañana. Mi marido entrenaba a 3 equipos juveniles diferentes y enseñaba a los niños sobre tomar buenas decisiones cuando se enojaban. Observaba a Esperanza jugando en el parque y me aseguraba de que supiera sobre límites y hablar cuando algo se sentía mal. Le enseñamos que la familia significa amor, pero también significa hacer responsables a las personas cuando lastiman a otros. El psiquiatra llamó el mes pasado para decir que mi hermana estaba haciendo un progreso lento, pero necesitaría años más de tratamiento antes de cualquier liberación. Escuchamos la actualización y les agradecimos por llamar, pero ya no la visitábamos ni le escribíamos de vuelta. Nuestra familia aprendió a detectar las señales de alerta que habíamos ignorado antes, como las pequeñas mentiras y la forma en que siempre se hacía la víctima. Dejamos de dar excusas por el mal comportamiento de las personas y comenzamos a señalar las cosas cuando no se sentían bien.
Mi madre se unió a un grupo de apoyo para padres de hijos adultos con trastornos de personalidad y se convirtió en su secretaria después de 6 meses. Ayudaba a los nuevos miembros a entender que la enfermedad mental no excusa lastimar a personas inocentes o planear crímenes. Mi padre escribía en su diario cada noche sobre el perdón y los límites, y cómo amar a alguien desde la distancia. Mis hermanos se comunicaban semanalmente, y todos íbamos a terapia por separado para trabajar en nuestra propia culpa y trauma. La familia extendida lentamente volvió a unirse, pero con nuevas reglas sobre dinero y confianza y verificación. Ya nadie daba regalos en efectivo, y todos pedían recibos cuando alguien necesitaba ayuda con gastos. Esperanza cumplió 3 años el mes pasado y preguntó por qué solo tenía una tía cuando sus amigos tenían más. Le dijimos que la tía Sara estaba enferma y necesitaba doctores especiales para ayudarla a mejorar. Lo aceptó como lo hacen los niños y volvió a jugar con sus juguetes sin preguntar más. Becca se graduó con su título de trabajo social y fue contratada a tiempo completo en el refugio, mientras Kate cuidaba a su hija. Se mudaron a un apartamento más grande cerca de la universidad y comenzaron a ahorrar para el pago inicial de una casa. Laya y Ramón se convirtieron en familia para ellos y para nosotros, después de todo lo que habían hecho para ayudar. Nuestras vidas no eran perfectas, pero eran reales y honestas, y libres de la manipulación con la que habíamos vivido durante tanto tiempo. Epílogo. El instructor de manejo de la ira de mi marido era un hombre mayor llamado Frank, que había sido marine y luego policía antes de convertirse en consejero. Frank comenzó a reunirse con mi marido 1 a 1 después de las sesiones grupales para hablar sobre la diferencia entre proteger a las personas y atacarlas. Le hizo escribir lo que estaba sintiendo en el momento antes de golpear a mi hermana y qué otras opciones podría haber elegido. Trabajaron a través de escenarios donde mi marido tuvo que practicar técnicas de desescalada, incluso cuando sabía que alguien estaba haciendo algo mal. El fiscal me llamó 2 meses después del arresto para discutir un acuerdo de culpabilidad que le estaban ofreciendo a mi hermana. 15 años con posibilidad de libertad condicional después de 7 si completaba el tratamiento psiquiátrico y mostraba remordimiento genuino. La alternativa era ir a juicio, donde podría obtener de 25 años a cadena perpetua si el jurado la condenaba por todos los cargos, incluido el intento de secuestro de un menor. Becca fue aceptada en un programa de HED para madres jóvenes, que incluía cuidado infantil gratuito durante las clases. El programa se reunía 3 noches a la semana y los sábados por la mañana en el colegio comunitario. Kate ajustó su horario de trabajo para poder cuidar al bebé mientras Becca estaba en clase, y Laya lo ayudó a establecer una rutina. Becca estaba decidida a terminar su HED y luego comenzar el programa de asistente dental el año siguiente. El bebé estaba sano y alcanzando todos sus hitos, y Becca nos envió una foto de ella sonriendo por primera vez. El abogado de mi hermana presentó el acuerdo de culpabilidad durante una videollamada desde la cárcel, pero mi hermana comenzó a gritar antes de que terminara de explicarlo. Dijo que no iba a tomar ningún acuerdo porque no había hecho nada malo, y el jurado entendería que estaba tratando de salvar a un bebé de una madre adolescente no apta. Su abogado intentó explicar que la evidencia era abrumadora, pero ella lo despidió en el acto, y dijo que encontraría a alguien que realmente creyera en su caso. El juez nombró otro defensor público, pero mi hermana se negó a reunirse con ellos, y presentó papeleo para representarse a sí misma nuevamente. Los guardias informaron que no estaba tomando la medicación que le habían recetado para su ansiedad, y estaba pasando todo su tiempo en la biblioteca de leyes, investigando casos donde las personas vencieron los cargos de secuestro. Escribió cartas a cualquiera que quisiera escuchar, alegando que estaba siendo perseguida por tratar de ayudar a un bebé a tener una vida mejor. El terapeuta familiar nos hizo sentar en un círculo cada martes por la tarde en su oficina, que olía a velas de vainilla y libros viejos. Sacó una línea de tiempo en una pizarra grande y comenzó a marcar fechas cuando mi hermana había mentido sobre cosas que habíamos olvidado. Estaba el momento, hace 5 años, cuando dijo que tenía cáncer y todos nos afeitamos la cabeza en apoyo, hasta que mi padre descubrió que nunca había ido al oncólogo que nombró. El terapeuta seguía agregando más mentiras al tablero, como cuando mi hermana afirmó que fue aceptada en la escuela de enfermería, pero en realidad estaba trabajando en una gasolinera. Mi madre lloró durante la mayoría de estas sesiones, recordando cómo mi hermana miraba a las mujeres embarazadas en las tiendas y pedía tocar sus vientres. El terapeuta dijo, todos habíamos estado en negación sobre los problemas de mi hermana, porque enfrentarlos significaba admitir que alguien que amábamos era capaz de cosas terribles. Mi marido terminó su último día de servicio comunitario en el centro juvenil un jueves, y los niños le hicieron una pequeña fiesta con cupcakes que habían hecho. Un niño llamado Isaac le entregó una carta que había escrito sobre cómo la historia de mi marido lo ayudó a entender por qué se enoja tanto a veces.
La carta decía que Isaac estaba aprendiendo a contar hasta 10 y alejarse en lugar de golpear cuando se enojaba con su padrastro. Otros 3 niños también escribieron notas, y mi marido las guardó todas en su billetera. El director del centro juvenil preguntó si mi marido volvería como entrenador voluntario para su equipo de baloncesto. El fiscal nos llamó a su oficina en el centro, donde las paredes estaban cubiertas con títulos de derecho y fotos de sus hijos. Extendió todos los archivos del caso en una enorme mesa de conferencias y explicó que el juicio comenzaría en 3 meses. Mi hermana planeaba representarse a sí misma y argumentar que estaba realizando un servicio público al atacar a lo que ella llamaba una madre adolescente no apta. El fiscal nos mostró mociones que mi hermana había presentado, alegando que Becca estaba en drogas. Aunque todas las pruebas de drogas salieron limpias, nos advirtió que mi hermana trataría de verse como una heroína que estaba salvando a un bebé del abandono. Mis padres se reunieron con un agente de bienes raíces sobre su casa de vacaciones en las montañas, donde solíamos pasar cada Navidad. La habían comprado hace 20 años y la arreglaron ellos mismos, pero ahora necesitaban el dinero para pagar a todos los que mi hermana había estafado. Mi tío recuperó $1,500, y mis tías también recuperaron su dinero. Mi abuela se negó a tomar nada, diciendo que no quería su dinero, solo quería que sanaran. La casa se vendió en 2 semanas a una familia joven con 3 hijos. Estaba eligiendo manzanas en la tienda de comestibles cuando escuché a un bebé llorar, y me volví para ver a Becca empujando un carrito con su hija en el portador. Kate estaba con ellas, comparando precios de fórmula en su teléfono. El bebé tenía esas mejillas regordetas, y llevaba un mameluco rosa que decía «Niña de mamá». La forma en que están desenterrando todas estas viejas mentiras de hace 5 años me hace preguntarme si todos simplemente eligieron mirar hacia otro lado en ese entonces, como esa historia del cáncer, donde todos se afeitaron la cabeza, como nadie cuestionó eso hasta que mi padre lo verificó. Becca se veía cansada, con ojeras, pero estaba sonriendo a su bebé y haciendo caras graciosas para detener el llanto. Hablamos durante unos minutos sobre cómo el bebé estaba durmiendo toda la noche ahora y Becca estaba tomando sus clases de HED en línea. El bebé agarró mi dedo cuando extendí la mano y tenía el agarre más fuerte para alguien tan pequeño. Las cartas comenzaron a llegar a las casas de todos con el número de cárcel de mi hermana como remitente. Le escribió a nuestra tía diciendo que yo estaba celosa de ella y había vuelto a mi marido en su contra. Les dijo a nuestros primos que mi marido era violento y peligroso y que deberían mantener a sus hijos alejados de él. La mayoría de la familia tiró las cartas o las devolvió sin abrir, pero el hermano de mi padre llamó preguntando si tal vez habíamos exagerado. Mi madre tuvo que mostrarle toda la evidencia nuevamente, incluidos los recibos de los vientres falsos y los videos de acoso. Mi hermana incluso escribió a nuestros viejos vecinos diciendo que estaba encarcelada injustamente por preocuparse demasiado por el bienestar de los niños. El fiscal obtuvo grabaciones de las llamadas telefónicas de mi hermana desde la cárcel a través de una orden judicial. Nos sentamos en su oficina escuchando a mi hermana decirle a otra reclusa cómo iba a conseguir su bebé tan pronto como saliera. Describió a Becca como una adicta sin valor que no merecía ser madre, aunque Becca nunca había tocado drogas en su vida. En una llamada, mi hermana dijo que sabía dónde vivía Becca ahora y esperaría el tiempo que fuera necesario. El fiscal dijo que estas llamadas probaban que mi hermana todavía era peligrosa y las usaría en el juicio para mostrar que no tenía remordimientos. Mi hermana había dibujado fotos de bebés en su celda, que los guardias encontraron durante una búsqueda. Mi marido y yo manejamos buscando casas en diferentes vecindarios cada fin de semana durante un mes. Nuestra casa tenía reporteros apareciendo pidiendo entrevistas y gente disminuyendo la velocidad para tomar fotos de donde sucedió el baby shower. Los vecinos eran educados, pero podíamos decir que estaban incómodos cerca de nosotros. Ahora encontramos un lugar a 40 minutos de distancia, en un suburbio tranquilo donde nadie conocía nuestros nombres. El camión de mudanzas vino un sábado, y empacamos todo mientras tratábamos de no mirar el patio trasero, donde solía estar la mesa de regalos. Mi abuela finalmente accedió a dar una declaración al fiscal después de permanecer en silencio durante meses. Estaba demasiado débil para ir a la corte, así que establecieron una videollamada desde su sala de estar. Se sentó en su silla favorita, usando su vestido bueno, y le dijo al fiscal sobre darle a mi hermana $5,000 para vitaminas prenatales y ropa de maternidad. Sus manos temblaban mientras mostraba estados de cuenta bancarios y cheques cancelados. Dijo que mi hermana había venido a su casa llorando sobre facturas médicas y necesitando ayuda para darle a su bebé el mejor comienzo en la vida. Cuando el fiscal preguntó si quería el dinero de vuelta, mi abuela dijo que solo quería que mi hermana recibiera ayuda y nunca lastimara a otra familia.